Mario y al doctor Iván Solano. Gracias por venir a esta Comisión de Salud para abordar un tema tan importante en estos días en el país como es las vacunas contra el COVID-19 y que esperamos que nuestro país tenga este beneficio en los próximos meses para proteger a nuestra población salvadoreña. Así que dejaría a los miembros del comité asesor para que puedan el uso de la palabra. Y nada más quería decirles de que por cuestiones muy propias de la Asamblea, toda comisión pues estamos siendo grabados, ¿verdad? Gracias por venir nuevamente, por compartir sus insumos y le concedo la palabra. Muy buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por la invitación a los diputados, las diputadas y muchos saludos a mis compañeros del CAPI. Se nos ha convocado para hablar un poco, o por lo menos para resolver dudas asociadas sobre la vacuna para COVID-19. Así que aquí estamos. Se me ha pedido que yo sea este día el vocero, pero la extensión de cualquier duda pues la podemos hacer con cualquiera de nosotros. Así que muchas gracias. Doctor, nada más quisiera que se identificara para efectos de grabación y cada uno que intervenga de igual manera. Muchísimas gracias. Okay. Yo soy el doctor Mauricio Flores Morales, soy alergólogo pediatra, represento al CAPI de parte de la Asociación Salvadoreña de Alergia, Asma e Inmunología Clínica y soy también presidente de la asociación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Ana Mariela Valladares, soy médico veterinario zootecnista y represento al CAPI en nombre del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Buenas tardes, yo soy Mario Gamero, represento a la Asociación de Pediatría e Infectología también. Así que pues cualquier duda o cualquier comentario que quisiera tener o complementario, pues con todo gusto voy a recibir. Buenas tardes, soy Héctor Guidos, soy alergólogo pediatra e inmunólogo clínico. Mi puesto en el CAPI es en representación de la Asociación de Pediatría. Soy síndico de la Junta Directiva de Pediatría y secretario de junto con el doctor Flores, de la directiva de la Asociación de Alergia. Muchísimas gracias. Bienvenidos, colegas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Iván Solano Leiva. Yo aquí estoy en representación de la Asociación Salvadoreña de Infectología, ¿no?, dentro del CAPI. Buenas tardes, mi nombre es Linda Molina de Borja, soy médico geriatra y gerontóloga y vengo en representación de la Asociación de Geriatría de El Salvador. Buenas tardes, mi nombre es Iván Montoya, soy ginecólogo y obstetra, vengo en representación de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Les concedo el uso de la palabra. Bueno, nuevamente muchas gracias y tal vez sí, el motivo como era discusión sobre dudas de la vacuna de COVID-19, pues para poner un poco en contexto la situación, pues sabemos que estamos dentro de una pandemia que está afectando alrededor del mundo, nos está afectando a todos y aquí no es la misma situación. Y ante eso, pues sabemos que una de las mejores intervenciones siempre ha sido cuando se dan estos problemas o estas enfermedades son las vacunas, ¿verdad? Que es, hablando en salud pública, una de las mejores herramientas que se tiene hoy en día y pues esta creo que también no va a ser el mismo punto. Actualmente pues sabemos que ha sido un correr en todo el año pasado en el desarrollo de diferentes plataformas y vacunas. Y pues eso ha llevado también a muchas dudas, muchas preguntas aún dentro del gremio médico, a también expresar las diferentes situaciones que se están dando con las plataformas y pues probablemente la situación actual de las vacunas que se están dando avales alrededor del mundo es lo que concierne en esta tarde, ¿verdad? Así que pues quedamos a sus expectativas. Muchas gracias, diputada Rinarao. Gracias, presidenta. Buenas tardes, colegas diputados y por supuesto bienvenidos colegas
y amigos. Bueno, nosotros este día justamente estábamos también ansiosos de estar con ustedes. En la valoración de que ustedes como médicos también habrán estado dando seguimiento a esta Comisión de Salud, y nosotros desde el inicio de la pandemia hemos reiterado, no una, no dos, no tres veces, sino que infinidad de veces, la necesidad que esto se maneje de una manera multidisciplinaria. Es decir, de tal manera que el Ministerio de Salud, cada una de las decisiones que tomara en cuenta aquella gente que tiene la mejor experticia en este tema. Sabemos que no ha sido así, sabemos que ha habido muchas debilidades en los manejos. Prueba de ello es la cantidad muy grande que tenemos de compañeros fallecidos en la primera línea de atención. Pero más allá de eso, ahora que viene la etapa de la vacuna, también quisiéramos nosotros preguntar cuál ha sido la interacción que han tenido ustedes como representantes del CAPI ante el Ministerio. Nosotros hace más o menos una semana recibimos aquí al señor Ministro de Salud. Se le hacía a él la pregunta a él que por qué no había una interrelación en el campo científico para el manejo de toda esta pandemia con el Colegio Médico, y él reiteraba que el Colegio Médico sí había participado. Nosotros sabemos de que eso no ha sido totalmente cierto, pero antes de que nos vayan a decir que el CAPI también ha sido integrado y que no esté, mi principal pregunta es esa. ¿Ustedes han sido convocados como colegiados para dar el aporte que cada uno de ustedes seguramente tiene desde su perspectiva, y por supuesto para valorar cuáles son las estrategias que ustedes consideran que se pueden tomar, por ejemplo, con las diferentes asociaciones, por ejemplo, para la aplicación de la vacuna en los colegas, ¿verdad? Que debe de ser lo primero que debe de hacerse. Entonces quisiera saber cuál ha sido el contacto que ustedes han tomado con el MinSal en términos concretos, con el área de que va a comprar la vacuna, y qué les merece a ustedes de opinión tal cual lo están manejando. Nosotros realmente estamos muy preocupados porque solo se nos ha dicho que van a utilizar los 5 millones para las cabinas. Así de que nada más hay que solicitar la respuesta de cuál ha sido el contacto de ustedes con el Ministerio de Salud Pública. Gracias. Tal vez para comenzar toda esta situación, hay que poner en contexto que el papel del CAPI es un papel de asesoría y de acompañamiento, de seguimiento de todas estas decisiones al Ministerio de Salud. Entonces, usualmente, y esto lo hemos estado viendo con otras vacunas previamente, como la vacuna papilomavirus, como los cambios de vacuna para neumococo de 10 valente a 13 valente, en las que yo estuve ya participando, y de igual manera ha habido también invitación a participación a escuchar al inicio, tal vez, eso fue en septiembre, que fue lo que nos invitaron a conocer un poco sobre el mecanismo COVAX, que es la obtención de vacunas para lo que estamos viviendo ahorita, y la probabilidad de entrada en un estudio junto al que se nos había escogido por parte de la Organización Mundial de Salud en Proyecto Solidarity, ¿verdad? Entonces, al inicio esa fue la primera intervención, al menos con la vacuna COVID-19. Ahí realmente fui yo también solamente como representante de los colegas, de todos los colegas, a escuchar cómo se podría dar esa situación y que iba a depender de las vacunas, que a medida que fueran obteniendo esos avales, pues se podría dar todos esos eventos. No fue así, se detuvo un poco esas situaciones y posteriormente pues se nos invitó ya más que todo, bueno, ahí nos dimos cuenta después toda la parte de que había ya un proceso de negociaciones, un adelanto de negociaciones con el laboratorio AstraZeneca. De ahí eso nos dimos cuenta, perdón, pero después posteriormente se nos invitó
a hablar sobre la forma en cómo también se iba a hacer la obtención, por ejemplo, la probabilidad de obtención de otros tipos de plataformas como la de Pfizer, ¿verdad? En esa reunión, pues, que fue ahorita en 23 de diciembre, sí fue un día exactamente, se habló sobre cómo se podría obtener y cómo iba a ser el proceso, toda la implementación de la vacuna. Y cuál era nuestro punto de vista sobre la vacuna, los cuestionamientos técnicos a los cuales nosotros nos apegamos en el momento de que se va a hacer un acompañamiento en toma de decisión, ¿verdad? Nosotros, como le indicaba, es un acompañamiento a esa toma. Damos nuestros puntos técnicos y al final pues es MinSal que decide si va a implementar esa vacuna o no, ¿verdad? Como ya han habido otras situaciones previas. Posterior a eso, pues se han dado, tal vez aquí cada uno ha participado de forma individual en cierto apoyo al MinSal. De parte, por ejemplo, de la Asociación de Alergología se nos pidió apoyar también en la parte, de hecho, también que es parte del plan de CAPI o de las funciones de CAPI, es la parte de capacitaciones. Y se nos pidió también apoyar en la parte de capacitaciones de, por ejemplo, manejo de reacciones adversas. Entonces, de hecho, también con el doctor Héctor Guidos hemos trabajado en esa parte. Entonces, han sido ciertas intervenciones que hemos tenido con MinSal. Doctor Candral. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, pueblo salvadoreño. Mi pregunta va dirigida en el siguiente aspecto. Nosotros entendemos perfectamente lo que es una decisión ejecutiva y lo que es la decisión asesora. Pero hombre, el no ir a un grupo de científicos como ustedes, es bien difícil no tomarlo en cuenta. Entonces mi primera pregunta es, ¿qué tanto las asesorías que ustedes dan como ente asesor son tomadas en cuenta por el ente rector de la salud del pueblo salvadoreño? Porque eso es definitivo en la toma de decisiones y lo importante es saber qué tanto los que toman decisiones ejecutivas oyen a los que saben. La segunda pregunta es, viene el tema de las cabinas, ¿verdad? Y nosotros entendemos de que ahí hay una parte muy técnica y muy tecnológica de las cadenas de frío y del manejo de todo eso, pero también la gente tiene que estar debidamente capacitada para entrar al proceso de vacunación y desde luego no ir a romper esas cadenas de frío y otros aspectos fundamentales en la viabilidad de esas vacunas. Ustedes han asesorado de cómo hacer esas capacitaciones a las personas que van a participar en el Sistema Nacional Integrado de Salud, no solo en el MinSal, sino que el tema de Fosalud, Sanidad Militar, Bienestar Magisterial, ISRI, han asesorado de cómo debe de hacer eso. Y la tercera pregunta es, ¿qué tanto lo que ustedes asesoran es tomado en cuenta en la praxis? Yo creo que eso puede ser una apreciación. Yo le personalmente creo que la toma de puesta en praxis ha dependido mucho del tipo de vacuna, ¿verdad? Actualmente y eso no es ahorita, ha sido siempre, ¿verdad? Porque como les indicaba, pues al momento de hacer esa asesoría ya hay antecedentes de que no se ha tomado en cuenta esa asesoría y se han tomado otras decisiones hablando previamente al actual Ministerio de Salud, ¿verdad? Ahorita tal vez mi apreciación personal es que ha habido un poco más de apertura a escuchar lo que nosotros decimos, pero no ha sido una asesoría a todos los puntos en el desarrollo de la implementación de COVID-19, ¿verdad? Ha sido más que todo bien técnica, a que MinSal nos oiga sobre qué opinamos sobre, por ejemplo, datos de eficacia, datos de efectividad, datos de reactogenicidad, pero no en sí de implementación. Vea, yo creo que ahí, por ejemplo, cuando nos preguntan las cabinas, eso creo que ha sido, para nosotros también fue sorpresa. Vea, ahí sí no, nosotros ni idea, eso sí se los puedo decir.
Con la parte de capacitaciones, básicamente lo que les mencionaba, pues la única capacitación que creo que hemos estado como CAPI por ser miembros ha sido el manejo de reacciones adversas. Eso es lo que podría indicar yo. No sé si los colegas quisieran extenderse. Doctor Solano. Bueno, tratando también de ampliar a lo que ha dicho el doctor, y la primera parte que creo que preguntaba la doctora Rina Araujo se une con lo que pregunta el doctor. El problema del CAPI es que nació muerto, ha nacido muerto. Desde antes de que hubiera una legislación que se aprobó en 2012, a iniciativa del FMLN, antes no había una ley de vacunas, pero también en los tiempos, yo le digo porque ya vengo desde hace rato en estas lides, y también existía el CAPI, si mal no recuerdo, creo que el doctor me puede ayudar en ese aspecto, creo que fue por el 2005 quizás que habrá sido creado el CAPI, ¿vea? Como un ente asesor, ¿vea? Como un ente asesor. De tal manera que nosotros damos opiniones y será el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, el que dicta si sí o no se siguen las recomendaciones. En ese sentido, nosotros creemos que el papel está limitado por la ley. ¿Vea? ¿Me entiende? Desde ahí. Y en ese sentido también es aquí la propuesta que nosotros creemos que al CAPI se le debe dar el verdadero valor que tiene. Vean. Hablemos, por ejemplo, de cuando aquí en este país se aprobó la vacuna contra influenza, por primera vez, que fue debido a una epidemia que se tuvo en El Salvador de neumonía ya por el 2003-2004. En ese tiempo la gestión del Ministerio de Salud era de Arena y nunca se tomó en cuenta la opinión del CAPI. Luego venimos con lo de la creación de la ley de vacunas, que fue en la primera gestión del Frente con la doctora María Isabel Rodríguez. Ella estaba muy interesada de que hubiera una ley de vacunas. Y principalmente, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que el Programa Nacional de Vacunas tuviera un presupuesto seguro para poder comprar vacunas y asegurarnos que la mayoría de la población salvadoreña tuviera acceso a vacunas. Pero a la hora de se aprueba, en ese momento yo me acuerdo que estuve también en una comisión de salud, convocados como colegio médico, y la iniciativa en ese momento del Ministerio de Salud era aprobar lo más rápido posible esa ley, porque era urgente, ¿verdad? Según los lineamientos, según los planteamientos que nos hacía el Ministerio de Salud. Nosotros como colegio médico nos opusimos todavía a esa ley porque había ciertas cosas que no estábamos de acuerdo, pero fue aprobada. Y a esta fecha, que estamos 13 de enero de 2021, que fue aprobada esa ley de vacunas en el 2012, no se cumple. Es letra muerta. Vean. Se supone que uno de los artículos más importantes que buscaba asegurar presupuesto para vacunas era el artículo 21, donde se manifiesta ahí de que el presupuesto para la compra de vacunas que debe tener el Ministerio de Salud debe ser al menos del 1% del Producto Interno Bruto, no del Producto Interno Bruto, sino que del presupuesto general de la Nación del ejercicio fiscal anterior. Creo que ustedes han aprobado ahorita 7,000 y tantos millones de presupuesto, 1,000 millones, 7,000 millones. Debería de ser en teoría 71 millones solo para la compra de vacunas. ¿Y cuánto es el presupuesto actual? ¿Vea? Creo que anda por aquí, no sé, ustedes sabrán mejor que yo cuánto se asignó al final, pero no pasa de los 15 millones de dólares. ¿Vea? Entonces, tratando de ir al punto, es el hecho de que hay una ley que no tiene reglamento, y ahí está muerta. Y en esa ley
Vea. Las funciones del CAPI siguen siendo las de un ente, en buenas palabras, decorativo. Vea. No podemos tener mayor incidencia de la que nos dice la ley ahí, pues. Vea. Entonces, siempre el Ministerio de Salud, y me refiero a siempre, ha utilizado a la institución del CAPI como una manera de tratar de validar que las cosas tienen una argumentación técnica. ¿Ve? Pero no es así. Y también lo hemos visto con esta gestión. Precisamente, ya lo decía el doctor Flores, la primera vez que nos convocaron como CAPI fue en septiembre del año pasado, con el objetivo de informarnos que el país había sido beneficiado dentro de los 10 países más pobres de Latinoamérica, ¿verdad?, por la OMS a formar parte de la iniciativa COVAX. Y en ese momento se nos informó de que habíamos sido favorecidos y que la iniciativa COVAX había en ese momento de septiembre alrededor de 6 vacunas o compañías farmacéuticas, si podemos decirle, que habían aceptado formar parte de la iniciativa COVAX a través de sus productos que estaban investigando. Entonces, que nos iban a estar convocando para ver el desarrollo de eso y que cuando ya estuvieran las cosas mucho más definidas en cuanto a la investigación científica, de los pros, los contras de cada una de las vacunas, nos iban a convocar nuevamente para decidir, porque esa iniciativa COVAX es el país el que decide, ¿verdad? Tiene la potestad de decir, bueno, yo quiero seleccionar esta, pero otro país beneficiado puede decidir otra, ¿no? Entonces, así estábamos también, creo que en octubre fue que lo convocaron, ¿verdad, doctor? También lo convocaron, nosotros designamos al doctor que nos representara, porque nos informaron del Ministerio de Salud que El Salvador iba a formar parte de un estudio de la OMS, el Solidaridad, donde se iban a seleccionar, en teoría, con ese estudio, El Salvador iba a participar con voluntarios, ¿verdad?, para recibir la vacuna, así como se hizo en otros países del mundo. Pero después nos dijeron, bueno, le informaron al doctor cuando preguntamos qué había pasado, que no sabemos las razones, ¿verdad, doctor? ¿Por qué ya no participó El Salvador ahí, ¿verdad?, en ese estudio? Luego, el segundo punto fue cuando el 24 de noviembre, ¿verdad?, nos convoca en carácter de urgencia al Instituto Nacional de la Salud para informarnos y plantearnos, ¿verdad?, que el gobierno ya iba a haber, prácticamente nos dijeron que iba a haber en la cadena nacional que hubo ese día, ¿verdad?, de parte del señor presidente, para informar de que había un preacuerdo con AstraZeneca, ¿verdad? Y entonces nos preguntaban que cuál era nuestra opinión, y básicamente el objetivo de esa reunión era que se diera el aval técnico de parte del comité, ¿verdad?, a esa decisión política. Todos acordamos en esa reunión, por unanimidad, de que no podíamos dar una validez en ese momento, porque la evidencia científica no existía en ese momento. Solo eran datos, para esa fecha se tenían datos de las compañías farmacéuticas que no habían sido validados ni por investigadores, ni por pares, se le llama eso, ¿verdad?, independientes, ni por entes reguladores, ¿verdad? Entonces, como nosotros le decíamos, si cualquiera puede decir que mi casa es bonita, pues yo no voy a hablar mal de mi casa. Si yo tengo, en ese caso, de las compañías farmacéuticas, ellos van a hablar chuladas de sus vacunas, ¿verdad?, pero no habían sido presentados los datos a entes reguladores como FDA, la EMA, etcétera, y que nosotros no podíamos en ese momento dar una certificación de que estaba bien esa decisión. Y todavía recuerdo que dimos una recomendación a los funcionarios del Ministerio de Salud que estaban ahí en esa reunión, que tuvieran cuidado, porque se les dijo, ustedes son técnicos también. Entonces, estar validando decisiones políticas con otros fines pueden tener consecuencias posteriores, ¿verdad? Ok, en esa reunión no se dio un aval técnico. Y la tercera reunión, que ya habló el doctor,
fue la que se convoca para el 23 de diciembre, ahí no estuve yo presente, pero ahí informan también que ya habían iniciado negociaciones con la vacuna de Pfizer-BioNTech, que para esa fecha ya había sido aprobada en el Reino Unido, ya había comenzado la vacunación en el Reino Unido, ya había recibido la aprobación de la FDA y de la EMA, la vacuna de Pfizer, y se había comenzado a poner en Estados Unidos también. Y también les presentó el ministerio toda la logística que tienen, porque recuerden que esa es una vacuna que requiere congelación, entonces trae un poquito más en cuanto a logística y mantenimiento, tiene que ser mucho más cuidadoso uno. Pero les presentaron las evidencias y de forma unánime el CAPI dio el aval técnico, ¿vea?, de que sí estaban de acuerdo que la vacuna de Pfizer-BioNTech pudiera ser aplicada. Pero ahí viene la otra sorpresa, que la DNM el 24 de diciembre o ese mismo día habrá sido, creo que publica en donde da autorización por emergencia, vea, la autorización por emergencia de la vacuna. Yo cuando me dijeron, mira, han dado la autorización, yo pensé que la de Pfizer iba a ser, vea, pero no, dio la autorización de uso de emergencia de la de AstraZeneca y Oxford, pues. Entonces uno se queda ahí diciendo, bueno, ¿y aquí? Vea. Entonces, esa es una situación a cómo está, vea, tratando de responder, y como bien preguntaba el doctor, o sea, nosotros desconocemos el por qué se ha decidido construir las cabinas de o estas unidades de vacunación móvil, vea. Y yo también aquí no lo hemos discutido como técnicos del CAPI, pero sí le voy a dar mi punto de vista personal, vea. Creo yo de que no hay una justificación técnica, porque nosotros somos técnicos, una justificación técnica que diga que se necesita para la aplicación de cualquier vacuna de COVID un lugar especial. Vea. No hay ninguna justificación. Vea. Y lo vemos en los países del primer mundo ahorita, vea, que tienen recursos. Israel, ¿cómo está haciendo? Uno llega en carro y están toldos, vea, y uno llega en el carro, ni se baja, está en el carro y le ponen la vacuna y se va uno. Vea. En Estados Unidos, en muchos estados de California, aparte que han comenzado, en los diferentes países han comenzado por los países, los de máximo riesgo, vea, los de primera línea, pero ya en algunos países van más adelantados y han comenzado a vacunar a la población general, y no necesariamente lo hacen dentro de un hospital, sino que lo hacen, bueno, hoy estaba viendo yo que en California es un toldo, vea, y la gente llega a pie, y todo lo que se ha hecho aquí en este país por años, vea, con las campañas de vacunación. Entonces, desde el punto de vista técnico, para terminar mi participación, en primer lugar, no hemos sido convocados para opinión de esa situación, y segundo, pues no tiene validez técnica eso. Gracias. Doctor Emilio Correa. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a los representantes del CAPI que nos acompañan esta tarde. Gracias por venir. Desde ya quisiera hacerles una extensiva invitación para el seno de la Comisión Especial que investiga el manejo de COVID que ha dado el gobierno para el 26 de enero. Lo vamos a oficializar la próxima semana, pero quisiera ya de manera formal extenderle la invitación, porque hay muchos aspectos que son importantes conocer de parte de ustedes. Revisando las funciones del CAPI, veo proponer, apoyar, colaborar, proponer, colaborar, recomendar. La semana anterior recibimos al ministro de Salud nosotros en la Comisión Especial y él dio algunos detalles. De repente él decía que se van a construir 156 módulos a un precio de $5 millones para aplicar la vacuna de AstraZeneca. Escuchando lo que decía el doctor Solano, me da la impresión que el gobierno lo que buscó en ese momento, en ese intercambio con ustedes, fue legitimar la decisión, que ustedes le legitimaran la decisión, aunque al final, como ustedes lo mencionan, ustedes le dan el aval a la de Pfizer y no a la de AstraZeneca. Entonces, llama la atención ese punto.
El ministro de Salud decía que han determinado que cuando venga esta vacuna, que por cierto no tiene el aval de la FDA todavía, la de AstraZeneca, van a comenzar vacunando primera línea, pacientes con enfermedades terminales o degenerativas, adultos mayores. A partir de lo anterior y viendo la función 13 de ustedes, recomendar al Ministerio la determinación de la prioridad de los sectores o grupos etarios de la población que deben ser vacunados. ¿Han sido escuchados ustedes ese planteamiento de ese esquema o de ese orden para inmunizar a la población? Por un lado, primera línea, enfermedades degenerativas y adultos mayores, sería una. Y la otra, ¿qué piensan en sí de esta vacuna, de la vacuna de AstraZeneca? Porque de repente hemos escuchado que se quieren comprar 9.9 millones de dosis, hay una iniciativa COVAX, como decía el doctor, viene cierta vacuna gratis, no se sabe de cuál, no se sabe si es Pfizer o AstraZeneca la que incluye en la iniciativa COVAX. Entonces hay muchas dudas respecto a ese tema. Quisiera sus valoraciones, por favor, y obviamente desde ya agradecerles la comparecencia e invitarlos, ¿verdad?, para que puedan hacer un poquito de tiempo en su agenda para el 26 de enero para tomar una declaración un poco más formal al interior de la comisión especial. Gracias. Sí, con la parte de los grupos a vacunar, sí, en la reunión, sobre todo en la que hubo en el Instituto Nacional de Salud, ahí se habló bien sobre el porqué de esos grupos, y eso es algo que ha sido básicamente alrededor de todos los sistemas de salud, que se ha tomado la decisión a partir también de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre quiénes deberían hacer o cómo debería ser la estructura de los grupos a vacunar. Eso sí se habló, sí se estuvo de acuerdo, ¿verdad? Eso creo que es básicamente global la forma en cómo se han tomado esas decisiones. Sé que se nos explicó también en una reunión previa que ya se habían hablado sobre las diferentes, por decir así, formas de vacunación, cuánto iban a ser las personas o esquemas de vacunación, o sea, y los grupos que se iban a ir aplicando. Ya habían hecho ese ejercicio, el MinSal, ellos habían hecho ese ejercicio. Y se tomó mucho en consideración lo que dicta también la Organización Mundial de la Salud, al menos en ese punto. Con el punto de la vacuna de AstraZeneca, como usted lo indica, doctor, hay mucha discusión todavía no hay un aval ni de EMA ni de FDA. El aval, así como todas las vacunas, han sido avales de licencia, han sido licencia de emergencia, ¿verdad? Ante la situación de la pandemia. Y obviamente eso conlleva a muchas situaciones que pues hay que tomar en consideración, sobre todo cuando hay vacunas todavía en desarrollo. Y con la de AstraZeneca, pues conocemos que se dio la noticia, la misma empresa dio la noticia sobre las dos diferentes grados de eficacia que tiene, por una que tiene un grupo que tuvo un mayor grado de eficacia por un error en colocación. Creo que eso ya conocen, que fue el grupo que se lo colocó media dosis y una dosis completa, logró mejor eficacia que el grupo que tenía una dosis, ambas dosis completas. A partir de ahí, pues, se ha venido, alrededor del mundo se ha venido pidiendo explicaciones y también pidiendo tal vez que se dé más data para poder tener un adecuado conocimiento sobre este grado de eficacia y en su momento poder determinar cuál es el esquema que sería más conveniente. Actualmente en Inglaterra, lo que sería, digamos, el par de la DNM Inglaterra, que ellos fueron los que dieron el primer aval para AstraZeneca, básicamente al no determinar cuál era realmente el mejor esquema, se decidió que era el 1 y 1. Pero y aún así todavía hay muchas dudas en diferentes grupos científicos sobre cómo va a ser, digamos, o la data que vamos a obtener en base a lo que se está dando ahorita, porque seguimos con la misma data que se presentó en ese entonces, allá dentro de esas noticias que misma AstraZeneca presentó, y también con publicaciones como en revistas como el Lancet, en el que se hablaba sobre esa misma tipo de situaciones. Al momento seguimos igual. Entonces, eso es lo que personalmente les podría decir, y no sé si tal vez
quisiera alguien extender algún punto más sobre la vacuna. Doctor Gamero. Sí, muchas gracias por darme la palabra. Realmente yo quisiera forjar un criterio bien importante y de conciencia, que estamos ante una vacuna experimental, y eso lo tenemos que tener todos conscientes, ¿verdad? Porque no ha sido, ninguna de las vacunas en este momento ha sido llevada de una manera científica, con los pasos adecuados hasta la aprobación. De tal manera que para la creación de una vacuna como la polio, como el sarampión y esas tan efectivas que hemos tenido, se ha llevado entre 12 y 15 años hasta 20 años. ¿Ya? Entonces, el CAPI se ve, digamos, en la alternativa de dar un aval a una vacuna que, si bien es cierto, podría venir a mejorar la pandemia, y de hecho lo podría hacer, ¿verdad? También queremos mencionar que la vacuna no es un dulce el que se le va a dar a las personas, ¿verdad? Y esa conciencia también no puede el CAPI, digamos, sostener una responsabilidad ante cualquier situación que se dé. Entonces, esas cosas yo quisiera que ustedes las tuvieran muy presentes, porque si bien es cierto que las vacunas han sido puestos, millones de vacunas en este momento, se le ha dado a muchos, digamos, estadounidenses, médicos, presidentes de Estados Unidos, etcétera, ¿ya? Y gracias a Dios, afortunadamente, ninguno de ellos ha tenido ningún problema. Pero digo yo, ¿qué va a pasar cuando a una persona, digamos, que tenga cierta influencia, digamos, en el medio, le pongan una vacuna y resulte con problemas serios? Entonces, nuestra posición es técnica, siempre ha sido técnica, mi posición siempre ha sido técnica en todas mis intervenciones, porque me gusta que la realidad se vea con los pies en la tierra, ¿ya? Estas vacunas están todavía por tener una fase 4 que le llaman, que es ya la experimentación o ya la colocación en millones de personas. Pero por el momento esa situación no se da. De tal manera pues que yo, en cuanto a lo que es la vacuna, en primer lugar, en forma promedio va a proteger la de AstraZeneca a un 62%, lo cual parece y viene siendo igual a lo de a la protección de la vacuna de la influenza, de la gripe, ¿verdad? No es 100%, o sea, la población no va a quedar totalmente inmunizada. Pero viendo en retrospectiva y viendo todo, digo, bueno, tener una vacuna a no tener nada, vamos a seguir con un escenario grave en este país. Eso es lo que a mí me preocupa, que mientras esté la discusión de que si vamos a agarrar esta, que si vamos a tomar la otra, que si vamos a tomar la otra, pienso yo que es mejor tener algo y no tener y no estar sin vacuna. Esa es una posición muy personal, no es una posición del CAPI, ¿ya? Pero a mí me parece que es la más, digamos, sensata en este momento. Porque de otra manera, si esta vacuna, digamos, se retrasa 6, 7, 8, 9 meses, vamos a seguir con una mortalidad elevada, porque en estos momentos estamos teniendo una franca elevación de casos y de muertes a todo nivel, en todos los hospitales están llenos. Entonces pienso yo, bueno, entonces ¿qué va a pasar? ¿Vamos a discutir una vacuna, la vamos a retrasar o la vamos a acelerar? Porque a mi parecer esta vacuna debería estar ya la próxima semana aplicándose. O sea, eso sería, digamos, una gestión súper rápida, pero no es así. Es más, yo diría que tal vez ni en marzo la van a comenzar a poner, porque esta vacuna quiere logística, quiere educación a la población, quiere estar dándoles indicaciones a todo el personal de salud, como bien habíamos mencionado en una reunión, porque en cualquier momento alguien le puede dar un desmayo, por decir algo. Entonces hay que ponerle sus medicamentos y darles pues la asistencia necesaria. Pero como yo les menciono, pues es de pensarlo muy bien, es de poner los pies en la tierra y pensar y tener en la cabeza que es una vacuna, son vacunas experimentales, todas. La única vacuna en la cual yo podría estar, digamos, 100% casi con una seguridad bastante grande es una vacuna que fuera de virus muerto,
O sea que el virus entrara muerto en nuestro organismo. Estas son porciones las que van a entrar, ¿verdad? Pero ya se han visto reacciones, igual que como cualquier otra vacuna, de tal manera que los efectos secundarios de todas las vacunas tenemos que también tenerlos aquí en mente, ¿verdad? No son dulces los que van a dar, puede ser que en algún momento algún paciente presente alguna reacción, y eso, pues, en todos los países ha sucedido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no puede suceder en nuestro medio? Pero sí, al final creo yo que es mejor tener una vacuna que inmunice a la población a no tener absolutamente nada. Ese es mi punto doctor de vista. Gamero. Doctor Emilio Correa. Sí, gracias, doctor. A partir de lo anterior, escuchando al doctor Gamero, él es enfático al señalar que es una vacuna experimental. Escuchando al doctor Solano, que manifiesta que ustedes le habían dado el visto bueno a la de Pfizer y no a la de AstraZeneca, les pregunto, una pregunta sencilla para ustedes. ¿Ustedes se aplicarían esa vacuna de AstraZeneca? ¿Confían en ella? Doctor Solano. Voy a retomar la pregunta directa que ha hecho. Si la vacuna de AstraZeneca tuviera el aval de entidades reguladoras, que por lo menos ahorita a esta fecha que estamos hoy, todavía faltan estudios. Vea, que el mismo presidente de AstraZeneca dijo, por cierto, un día después de la cadena nacional del presidente, pues si ustedes recuerdan, la cadena nacional del presidente decía que en el primer trimestre iba a estar esa vacuna. Pero al día siguiente, el CIO de AstraZeneca declaró a nivel mundial, hizo una declaración mundial de que la vacuna, debido a las múltiples cuestionamientos científicos que había acerca de los famosos datos que ellos presentaron y que sacaron unas conclusiones bastante cuestionables de su eficacia, pues iban a hacer estudios adicionales, ¿verdad?, para lograr lograr demostrar lo que ellos afirmaban tener. Entonces, tratando de responder rápidamente, si la vacuna de AstraZeneca demuestra con suficiente evidencia científica de que, y ha sido validada por pares, de que funciona, yo me la voy a poner y me voy a pelear con cualquiera de ustedes para ir a ponerme en la cola, ¿entienden? Pero, y otro punto que quiero aprovechar para decir cuál es el punto de vista de CAPI. Desde el punto de vista logístico, la vacuna de AstraZeneca tiene múltiples ventajas sobre las otras. ¿Por qué? Porque requiere para su conservación de 2 a 8 grados centígrados, no necesita congelación. Además, una vez usted abre el lote, se le puede durar hasta 6 meses, vea, ese lote, y no perderse. En cambio, la de Pfizer, aparte que requiere la temperatura de congelación, vea, en su almacenamiento, pero una vez usted abre ese lote, usted tiene que máximo 5 días acabarse ese lote en la aplicación, porque si no, se va a perder. Vea, esa vacuna hay que desecharla. Entonces, trae más desafíos en ese aspecto, pues. Pero volviendo al punto, yo creo, y este es un punto de vista personal, que la vacuna de AstraZeneca, cuando pase todos esos escollos que tiene, y si lo logra superar, pues va a ser la vacuna que probablemente la mayoría en el mundo se va a estar aplicando. Me ha pedido la palabra por el orden el doctor Candray. Yo creo que hay una duda razonable al momento para no utilizar la de AstraZeneca, porque no tiene el visto bueno de la FDA, de la EMA o de otra al momento. Entonces, si al momento es eso, tendría el aval de ustedes para que, si viene al final del mes o a inicios del otro mes, se comience a utilizar en la población, en la primera línea y otras líneas. Pregunto porque estamos al vivo ahorita, el pueblo salvadoreño nos está viendo y francamente no es a nosotros que nos están respondiendo, sino que a la población. ¿Ve? Entonces, creo que hay una duda razonable que debe de explicarse. Doctor Morales. Tal vez mi respuesta lleva, hay varias situaciones. Personalmente, no hay una vacuna mala, hay malas implementaciones de vacunas. Si una vacuna que tiene, como indicaba el doctor Gamero,
es la única que podemos obtener, por decir así, que tiene un porcentaje de un 65%, es mejor tener esa que no tenerla. Así que parte de la efectividad de una vacuna es cómo se implementa, cómo se toman todos esos puntos, cómo se discuten toda esa forma o esos puntos de implementación de la vacuna. Y ahí es cuando cuando se observa, y por ejemplo nuestro sistema nuestro sistema de vacunación es muy bien reconocido por ese punto, porque ha tenido la capacidad de hacer implementaciones adecuadas. Obviamente ha tenido sus atrasos por muchas situaciones que muchas veces tienen que ser más por falta de apoyo, muchas veces logístico y sobre todo monetario, lo que ya mencionaba el doctor Solano. Entonces, tal vez, ya que nos están escuchando, como yo menciono, pues no hay una vacuna mala, sino que hay formas malas de implementar vacunas. Y yo estoy muy de acuerdo en que todavía tenemos que ver cómo se van dando esos filtros para asegurar que la vacuna que al final se tome o se escoja sea la más adecuada, ¿verdad? Obviamente aquí se habla no solamente de eficacia, de efectividad, sino también de seguridad. Se habla también de costos y lo mismo que habían mencionado de logística. Entonces, todos esos puntos se tienen que tomar en consideración y unos, como lo mencionó el doctor, hay unas que tal vez tienen esa ventaja en cuestión de costos, como ha sido la de AstraZeneca, ¿verdad? Y esa revisión de toda la literatura, porque ese es el otro problema. Y ustedes, el día de ayer salió una noticia de una vacuna, la vacuna Sinovac, que se desarrolla en China con una eficacia del menos del 60%, ya colocándose. Entonces, son situaciones que hay que tomar en consideración. Hasta el momento eso no se ha considerado acá, pero a lo que quiero llevar es ese punto. Para eso también servimos como entes técnicos, a revisar esa literatura y decirle al MinSal, miren, aquí está esta vacuna, creemos que sí va a ser adecuada, que se puede implementar. Ya la implementación, pues eso es lo que se revisa después. Creo que esa es mi respuesta. Y tal vez, Héctor. Bueno, tratando de abonar a lo que mis colegas han mencionado al momento, toda vacuna es experimental. Ya comentaba Mauricio la vacuna de Sinovac, que de hecho tiene dos plataformas, tiene la plataforma de Beijing y tiene la plataforma de Wuhan, y ambas han reportado apenas menos del 60% de efectividad. Solo aclararles de que OMS considera que una vacuna puede reducir la mortalidad en el contexto de una pandemia si su efectividad es arriba del 50%, ¿verdad? Ahora, personalmente, ¿vea? Y viéndolo, voy a escenificar el asunto con la persona más importante de mi vida, que soy yo, ¿vea? Si ustedes me dijeran, ¿usted se pone la vacuna de Astra? Sí, yo me la pongo, si tiene el aval de todos los organismos que comentaba el doctor Solano Leiva. Y si después me dicen, mire, y se quiere poner también la de Pfizer, también me la pongo, cumplo el esquema con Pfizer. Porque recuerden de que la efectividad de Astra es 62% y la de Pfizer es 90%. Me había pedido la palabra el doctor Montoya. Sí, bueno, de forma histórica, el doctor Pedro Curie, el creador de la vacuna contra la fiebre amarilla, se vacunó él mismo. ¿Ya? Entonces, es un paso de fe. ¿Cuál vacuna vas a poner? La que haya, la que tengas, la que puedas pagar, la que puedas distribuir, la que puedas mantener. ¿Cuál? Cualquiera. Ya, o sea, y si me preguntas, ¿me pongo? Cualquiera. ¿Ya? Porque al final hubo también una discrepancia con la vacuna contra el virus de papiloma humano. ¿Ya? Hay dos vacunas contra el virus de papiloma humano. Se aprobó una de ellas, pero cualquiera de las dos. Ahora sí, tiene razón el doctor Gamero. Es una vacuna que apenas tiene 1 año de experimentación. O sea, todavía, bueno, ni cumple el año. Ya, o sea, entonces estamos tratando de
aprobar una vacuna que ni siquiera está aprobada. Ya, y ni siquiera la hemos creado. O sea, la están creando otros laboratorios. Pero aún así, si tú dices ese 50% de inmunidad para arriba, es necesario ante una pandemia. ¿Entienden? Doctora Rina Araujo. Sí, quizás en ese sentido tengo un poquito de duda y ahí sí quisiera que me ayudasen. La vacuna de AstraZeneca será hasta en abril que se dará el aval. ¿Es así? ¿O ya está? Sí, pero estoy hablando de la casa productora de la vacuna. Ya se está inyectando, ¿no? ¿Verdad? Ya está en experimentación. Sí, pero no ha dado, o sea, mi pregunta es si ya está la orden de comercialización como se está haciendo con la otra. Con Pfizer, sí. Han sido, perdón. Doctor Guidos. Gracias. La vacuna de Astra al momento solo ha recibido la autorización del organismo regulatorio del Reino Unido, del Instituto Sera, del Sera Institute de la India, de Argentina y de la DNM de El Salvador. Los organismos grandes, EMA, FDA, todavía siguen debatiendo a ver si se da el aval. El ACIP, que es el equivalente al CAPI de la FDA, se va a reunir la próxima semana. Sí, la próxima semana precisamente en una reunión extraordinaria para deliberar acerca de la vacuna de AstraZeneca. Doctor Solano. Gracias. No, la FDA declaró que iban a reunirse para evaluar la vacuna de AstraZeneca en abril. La EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, sí es la que va a hacer el 27 de enero una reunión para la evaluación de esta vacuna. Justo, gracias doctora para Lucía. Justamente por eso hago la pregunta, porque yo igual que ustedes y que somos médicos sabemos, nosotros la ponemos, eso es indiscutible, y si está bien, esta no la ponemos. Pero en consideración de que aquí también tenemos un organismo colegiado como son ustedes, y dado a que es un momento histórico, sí considero yo, y la pregunta es si existe la posibilidad que ustedes como CAPI mandar al Ministerio de Salud Pública pues su posicionamiento escrito de que para ustedes priva la interpretación de todos los organismos internacionales sobre la que en este momento en los países vecinos como México y Costa Rica se están aplicando. Esto también considerando de que somos de los países que vamos a salir beneficiados y se nos va a regalar prácticamente, ¿no? Entonces la posibilidad aquí sería de que el país, claro, a veces está la situación en que a veces uno dice, el mismo gobierno puede decir, mire, nosotros ya nos comprometimos y ya no queremos decir no, vea, pero priva aquí la necesidad nuestra. Entonces sí sería interesante si ustedes como CAPI han considerado hacer una carta de recomendaciones donde ustedes pongan las observaciones, por supuesto que todas son buenas, por supuesto, pero que dado el contexto, o sea, no podemos esperar hasta que en abril la FDA, que somos la que nosotros por ir en Latinoamérica y aquí en El Salvador normalmente son esos los lineamientos a los que nos basamos en la mayoría de seguimientos médicos. Entonces, esa es mi duda, o sea, si va a salir en el mes de abril, la posibilidad que ustedes también puedan, para que el gobierno podría agilizar y de una manera inmediata ver si se hace un pedido, pues, para comprar Pfizer, que me imagino yo que podría darse, no sé cuál es la opinión de ustedes. Doctor Gamero. Realmente hay que tener en cuenta aspectos variados también, técnicos, puramente técnicos, vuelvo a repetir porque es bien importante. Nosotros probablemente como CAPI no estamos casados con una vacuna, porque esto va a venir en el devenir de la información científica que tengamos
de cómo han ido los resultados en el camino. Porque no se puede decir que en este momento se van a comprar 60 millones o 1.000 millones de vacunas cuando de repente haya alguna situación que desfavorezca esta opinión. Y entonces no se puede uno estar casando con una sola vacuna, porque la verdad que no es una buena, digamos, una buena regla para obtener una vacuna. No se puede. Tienen que ser varias vacunas. Y en la medida que la evidencia científica vaya dando los mejores resultados y la mejor protección, eficacia, efectividad y todo esto, en ese momento, entonces nosotros como CAPI estaríamos en la disponibilidad incluso de volver a discutir esta situación. Porque para el caso de AstraZeneca, si la entidad regulatoria aprueba en abril y se espera que hasta en abril lo haga, probablemente la vacuna no va a venir tan fácilmente ni se va a poner con toda la libertad que debería de colocarse. ¿Ya? Entonces esto retrasaría tremendamente. Ya pienso yo pues que y debemos de tener otra estrategia que también hay que tener aquí en mente. Una de ellas es que la vacuna elimine la mayoría de casos graves, porque a mí me interesa que la vacuna prevenga los casos graves y prevenga la mortalidad. Esas son las dos cosas más importantes, porque si a mí me da el COVID como un catarro, como yo personalmente a mí me dio que yo no sentí absolutamente nada ni ningún síntoma. Entonces, eso sería un éxito tremendo en la vacuna, ¿verdad? Que disminuya, y eso lo hace Sinovac, eso lo hace la vacuna china. Es cierto que los niveles de protección son 53.4%, pero esta vacuna de virus muerto da un 100%, según los reportes que están dando, de protección contra los casos graves, contra la hospitalización y disminución de la mortalidad. Entonces, por eso digo yo que es importante en estos momentos no casarse con una sola vacuna, sino que ir viendo la evidencia científica cada vez que va progresando y que son enormes la cantidad de datos que se están dando y que va a beneficiar a la población. Eso es lo que yo pienso, valga que la aclaración que la población está aquí escuchando esto también, porque el día que esa vacuna sea aprobada, bueno, creo yo que estratégicamente tiene que el CAPI discutirlo, aconsejar y recomendar una vacuna pues que mejore la calidad de vida de la población. Ese es mi punto de vista. Doctor Morales. Yo voy a hacer una acotación en ese punto. Como lo que ustedes nos preguntaban de cuál es el papel del CAPI, y es puramente técnico, por ser diferentes asociaciones en las que estamos asociados en la parte de vacunas, lo que necesitamos es tener realmente esos datos. Porque si usted dice, si de repente dice, no, miren, la vamos a revisar este diciembre, pero ya hay datos que nos pueden respaldar una vacuna, no estoy hablando Astra, estoy hablando X vacuna, pero hay datos suficientes para respaldarla, también se puede tomar esa decisión de indicarle al MinSal, tenemos una vacuna que va a ser suficientemente efectiva. O sea, eso es también algo que hay que tener en cuenta también. O sea, no solo podemos decir, vamos al aval solo porque EMA y FDA del aval. O sea, sí, son entes regulatorios grandes, sino que si tenemos la data también que nos apoya a nosotros, podemos dar nosotros esa asesoría, de decir, miren, piensen también en esta vacuna. ¿Por qué? Porque tiene una buena efectividad, porque la implementación va a ser adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el papel del CAPI, ¿verdad? No solo es decir sí porque otros dijeron que sí, sino que es exactamente el punto de asesorar del por qué. Otras han dado así, acompañar también en esa decisión técnica. Entonces, como yo les decía, es ese punto a donde al final, ¿cómo iniciamos? ¿Por cuál es nuestro papel y cuál ha sido nuestro papel hasta ahorita? Y ha sido puramente técnico y va a seguir siendo puramente técnico. Y el otro punto es que también nosotros tenemos la capacidad, cuando tengamos datos, un poco más de datos de Astra, decirle al Ministerio de Salud, es hora que nos reunamos, es hora que hablemos de esto. Quizás me voy a permitir, colegas, dar un punto de vista, que también quisiera el aporte de cada uno de ustedes. Como ustedes dicen, hay que ver efectividad, eficacia, seguridad y menos efectos adversos. Pero también está al otro lado de el repunte de casos que estamos viendo y también un pequeño aumento también de la tasa de mortalidad ya en estos días. No es lo mismo que lo que tuvimos en julio o agosto.
Pero yo sí creo de que, y esperaría que el gobierno tomara consideraciones. Uno, no esperar hasta la que me dé la Organización Panamericana de Salud a través del mecanismo COVAX que va a ir a la parte de la donación. Y lo digo categóricamente porque esta Asamblea Legislativa, los diputados y las diputadas, hemos aprobado 50 millones para la compra de vacunas. Por eso es que hubiésemos querido también que ya en estos días, a raíz ya de la aprobación y de la sanción del presidente ante esto, de este decreto, estuvieran viendo no solamente la de AstraZeneca, esperando esa, sino que ver cómo ya se comienzan los inicios de negociación con otras farmacéuticas. Como ustedes dicen, no casarse con nadie, pero estar viendo ya, porque obviamente la población necesita ya inmunización. Entonces, por eso es que también creo que desde el espíritu de la doctora Rina Araujo, en el sentido de comenzar a tener quizás un diálogo más, encuentro, y eso es lo que esperaríamos. Hubiésemos esperado ya en estas primeras 2 semanas del año, porque ya hay una aprobación, hay una cantidad designada para no estar a expensas de donaciones. Y también, por supuesto, la parte de suyas, de los criterios técnicos. Porque ya vimos, México está ya vacunando, Costa Rica está ya vacunando. Y nosotros ya dimos, o sea, ya aprobamos y autorizamos dinero para eso. Entonces quisiéramos ver como la dinámica en cuanto a la inmunización y no estar, vuelvo e insisto, a expensas de donación. Y mucho menos con una vacuna que se hasta está diciendo que hasta en abril. Entonces, por eso también nuestro espíritu de llamarlos a ustedes, porque consideramos urgente esta parte, como decían también ustedes, a no tener inmunización, todavía el pueblo, o sea, sigue esperando. Y hoy hay aumentos, tanto de casos como de tasa de mortalidad, porque hay que recordar que toda nuestra población adulta mayor con enfermedades crónicas ya tiene más de 8 meses sin consultas externas, sin seguimiento y sin evaluaciones. La gran mayoría de ellos. Apenas están activando estas consultas externas en esta semana y no es tampoco en la dinámica que quisiéramos, ¿verdad? Por las mismas circunstancias del COVID. Bueno, la doctora Rina Araujo me había pedido la palabra. Gracias, doctora. Bueno, siempre en el fin de abonar y de ir mejorando a nivel del país. Miren, colegas, yo escuché que el doctor, cuando la intervención del doctor Solano, él dijo algo sumamente importante. Y él dijo que la ley de vacunas era una letra muerta. La mayoría de los que están aquí, que son ustedes, son especialistas en este tema. Yo los invito a que nos ayuden a nosotros. Bueno, estamos aquí, la mayoría somos médicos. Y la idea es que si ustedes pueden aportarle al país y que nosotros mejoremos ese tipo de ley, ayúdennos, vean que se puede modificar esta ley. Esto lo digo con mucha responsabilidad porque es bien triste, ¿no?, que el gremio se sienta que aquí se generó una ley pero que no les sirve. Entonces, acuérdense que estamos hasta un momento en que más adelante puede ser que vengan otro tipo de epidemias. Y la idea es que vayamos transformándonos en un país en que la palabra de un equipo tan multidisciplinario y con tanta capacidad, independientemente del gobierno que esté, tenga esa voz de escucha para que se le pueda transformar y se le pueda llevar el bien a la población. Entonces yo aquí sí les pediría, ¿no?, que como CAPI, como grupo, ustedes nos digan, miren, realmente las modificaciones de la ley de vacunas son estas y estas, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando inclusive en tema del adulto mayor, que está la doctora. Es de importante sentarse, porque si no, vienen y pasan los años y solo nos quedamos con la sensación de que es algo que no funciona, pero aquí ustedes son ciudadanos y son técnicos en esta área y pueden aportarle, por supuesto, a los miembros de la comisión una reforma de ley a cualquiera de los capítulos donde ustedes consideran que nosotros les podemos ayudar. Y por supuesto, esa es la obligación de nosotros. Muchas gracias. Doctor Solano.
Ok, muchas gracias. Bueno, también antes de referirme específicamente a lo que acaba de mencionar la doctora Araujo, quizás voy a comenzar ahí, no voy a hacer que se me olvide el final. Yo creo que es algo que es sumamente importante, pero ustedes lo saben mejor que nosotros que somos técnicos. Ahorita hay un momento político en este país que no lo podemos obviar, que son las próximas elecciones que van a haber. En este momento, creo de que lo que nosotros pudiéramos comprometernos, por lo menos hablo yo en nombre de Colegio Médico, por lo menos, es que después de pasadas las elecciones, en ese periodo que va a haber de que asuma la nueva legislatura, poder hacer lo que se debe de hacer, que es una reforma de la ley de vacunas y que haya un reglamento de ley de vacunas que le dé. Porque, seamos sinceros, yo creo que ahorita no nos da el tiempo para lograr eso al 28 de febrero. Eso por un lado. Lo otro, también aclarar que hay niveles de entes reguladores que deben de cumplir ciertos criterios y que son clasificados por la Organización Mundial de la Salud. Bien. Y hablan de 4 niveles. El nivel 4 es el nivel que cumple, es el top, que tiene las herramientas necesarias para dar recomendaciones y autorizaciones de productos. Y ahí está, y quiero aclararlo, aparte de la FDA y la EMA, está la Agencia Regulatoria del Reino Unido. Por lo tanto, la agencia tiene su peso científico fuerte. Sin embargo, y poniendo el ejemplo de El Salvador, la DNM, ¿ve?, es nivel 2. Y según la reglamentación de la misma DNM y de muchos entes reguladores a nivel mundial, es que si un ente regulador del nivel 4 da el aval para el uso de X o Y producto, es suficiente para que, en este caso la DNM, dé una recomendación del uso, en este caso que estamos hablando específico de la vacuna. O sea, desde el punto de vista legal, la DNM no ha cometido, y lo quiero dejar claro, ningún ilícito, ni tampoco que esté haciendo. Ahora, que no ha pedido opinión, que es lo que debería de ser, por ejemplo, el CAPI, ¿vean?, que debería de ser tomado en cuenta el CAPI, ese es otro asunto. Pero, ¿cómo se llama? Sí, esa acción que tomó la DNM es correcta, desde el punto de vista legal, ¿no? Y finalmente creo decir siempre con respecto a eso es de que nosotros como un ente técnico también ya nos hemos, doctora Araujo, usted dijo en su intervención anterior de que ¿por qué no hacíamos una reunión como CAPI y exponer la situación que lo mencionó? Bueno, el punto de vista técnico ya está en un acta, el CAPI, que fue el noviembre, no recuerdo, el 24 de noviembre, ¿verdad?, donde nosotros en el aspecto de lo de AstraZeneca dijimos que no estábamos de acuerdo en ese momento, ¿verdad? Entonces ya hay un documento, una acta, ¿verdad?, de esa reunión en donde no hubo aprobación de parte del CAPI del uso de esta vacuna. Gracias. Me ha pedido la palabra el doctor Candray y doctor Emilio Corea para ir concluyendo. Gracias, presidente. A mí me quedan algunas preocupaciones ya que estamos llegando al final de esta reunión de trabajo. Y es que si desde el 2012 tenemos ley y no hay reglamento, eso es grave. Y es grave para el gobierno que estaba el 2012 y es grave para el que estaba después y actualmente. O sea, esa es una situación de agenda de país que debemos utilizar esta reunión para pedirle al actual gobierno de la República que ya que los otros no lo hicieron, pues hay que hacer el reglamento. Y ojalá que ya lo tengan listo, porque ya tenemos como 4 años que nos están diciendo que nos mandan la propuesta del nuevo Código de Salud y no viene. Ojalá que ya esté listo. Ahora, yo pienso de que independientemente de lo que va a pasar el 28 de febrero,
hasta el 30 de abril, esta Asamblea Legislativa está en vigencia plena de acuerdo a la ley y a la Constitución. Sería conveniente hacer la propuesta de reforma de aquellas cosas que ustedes consideran que se debe de hacer para que no siga siendo letra muerta el CAPI. Entonces yo, muy respetuosamente y totalmente involucrado en el tema de salud, le solicito al CAPI de no mediar ningún inconveniente, de que nos puedan hacer una propuesta de reforma para ver cuál es el papel que, de acuerdo a ustedes, debe tener el CAPI de cara al futuro. Porque una vez dando la iniciativa de ley, independientemente de los nuevos diputados que vengan, queda la propuesta y va a ser discutida en la próxima Comisión de Salud, y eso ya va a haber sido un paso muy importante, donde ustedes van a ser llamados una vez más y volverán a hacer los aportes que serán de gran importancia para el país. Eso por un lado, el tema del reglamento y el tema de la propuesta. Aquí tenemos a nuestra técnica institucional que les puede dejar su correo electrónico para que le manden la propuesta, y yo creo que aquí los que estamos presentes nadie va a negar darle la iniciativa de ley colegiadamente para que todos los que aquí participamos le demos iniciativa de ley que tenga fuerza de política. En segundo lugar, antes que se vayan, yo quería que le dice CAPI a toda esa gente que voluntariamente, y muchas veces habiendo leído algunos artículos, pero que muchos son profesionales de la salud y andan diciendo que ellos no se vacunan y no van a querer que otros se vacunen. ¿Qué le dirían ustedes a esta gente? Inclusive muchos doctores en medicina y en otras áreas del conocimiento de la salud, que andan diciendo que nadie se debe vacunar y que ellos no se van a vacunar. Y en tercer lugar, ¿cuáles son las vacunas que ustedes recomiendan o nos damos ya por recomendados al día de hoy? Que aún no hay elementos suficientes para AstraZeneca, que ya hay elementos para Pfizer, para Moderna, para Sinovac, etcétera. O sea, al día de hoy. Gracias. Esas serían mis tres participaciones, presidente. La primera, pues, era un comentario acerca de pedirles que nos den esa propuesta para dar la iniciativa de ley. Doctor Guidos. Muchas gracias. Vamos a reunirnos como ente colegiado, ¿no?, para tratar de dinamizar ese asunto de las reformas a la Ley Nacional de Vacunas. Solo para contextualizar el asunto, la Ley Nacional solo contempla 2 reuniones anuales ordinarias, ¿verdad? Entonces, eso nosotros sentimos, al menos es mi apreciación personal, de que eso le resta dinámica al proceso de asesoría, ¿verdad? Y así fue aprobado desde el inicio, desde 2012, ¿verdad? Entonces, consideramos de que tenemos que darle mucho más dinamismo a este asunto. En relación a lo que personalmente yo le diría a toda esa población de colegas que dice que no se va a vacunar, de que esta pandemia, yo les diría de que esta pandemia ha desnudado una falencia trágica en el Sistema Nacional de Salud. Y es que aquí casi todos somos ignorantes del asunto de la inmunología. Déjeme y le ilustro. De todas las universidades que ofrecen el título de doctorado en medicina en El Salvador, solo una imparte la materia de inmunología. Y este virus, esta complicación, todas las muertes que estamos viendo, tienen un sustrato meramente inmunológico. Si usted no sabe inmunología, no se meta a opinar sobre esta enfermedad y sobre las vacunas. Solamente. Gracias. Me ha pedido la palabra por el orden el doctor Candray. Gracias, presidente. Tomándole la palabra, doctor, y respetando la autonomía que las universidades pueden tener, yo le hago un pedido a la Comisión de Salud que hagamos un recomendable para que se incluyan en los pensos de las carreras de medicina la materia de inmunología. Tomando la palabra. Gracias, presidente. Doctor Emilio Correa. Gracias, presidenta. Cuando yo les preguntaba a los invitados si ellos se vacunaran hoy, o si ellos se pondrían la vacuna de AstraZeneca,
vi algunos rostros de preocupación, vi algunos rostros de duda, e incluso vi algunas personas que manifestaron con su cabeza que no lo harían. Entendería por sus palabras que obviamente hoy las condiciones no están dadas, mientras ya manifestaron ustedes, no existe una luz verde de las máximas autoridades, porque el hecho que la DNM esté dándole el aval a esta vacuna no implica, no estoy desmeditando a los colegas, a las personas que trabajan ahí, pero sí puede tener un toque más político que otra cosa. Me llama también la atención el hecho que el doctor Solano manifiesta que tienen un acta, y quisiera solicitarles, de ser posible, si pudieran dejarnos copia de esa acta, donde ustedes le ponen al gobierno, le dan su opinión técnica al gobierno de que ustedes recomiendan la vacuna de AstraZeneca y no la vacuna de, la vacuna de Pfizer y no la de AstraZeneca. Quisiera saber si la tienen a la mano y si no... Perdón, doctor, las actas, exactamente lo que decía el acta, en la penúltima acta del 2020, lo que decía era que la evidencia para ese día era insuficiente para que nosotros pudiéramos emitir un recomendable. ¿Verdad? Y la última acta... ¿Cuándo fue esa acta, doctor? Disculpe. Es la de noviembre, el 24 de noviembre. 13 de enero, casi 2 meses después. ¿Cuál es la postura respecto a eso? La última acta del día 23 de diciembre, éramos categóricos en afirmar de que dada el aval de los organismos regulatorios de nivel 4, que ya los mencionó el doctor, recomendábamos la implementación de la vacuna de Pfizer. Doctor Iván Solán. Y ahí yo creo que yo les sugeriría a ustedes que como Comisión de Salud, yo creo que ustedes pueden hacer la solicitud a lo que es el programa ampliado de inmunizaciones, ¿vea?, para que le faciliten una copia de esas actas, ¿vea? Porque son ellos como la cuestión ahí. Esa es una sugerencia. ¿A quién, perdón, doctor? Disculpe. Sería el programa ampliado de inmunizaciones, ¿no?, que es el encargado de... ¿vea?, que es la que nos coordina y la que nos convoca, ¿no? Y lo otro, creo que había un punto que el comentario que había hecho el doctor Candray, cómo combatir a los antivacunas, digamos, ¿vea?, que dentro de esos el gremio médico somos de los grupos más fuertes de antivacunas que hay, y por muchas razones, una ya las mencionaba el doctor Guido, ¿vea? Yo creo que el llamado al gremio médico es, y a todos los antivacunas, o cómo podemos combatir a los antivacunas, dándoles conocimiento, ¿vea?, informándoles la realidad de las cosas y cómo son. Por ahí hay una caricatura precisamente que habla de esa forma, esa estrategia de convencer a un antivacuna, y es inyectándole libros, estudios clínicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el conocimiento. Antivacunas van a existir hoy y siempre, ¿vea?, pero lastimosamente, como le digo, lo más triste, ¿vea?, a mí sí me duele bastante cuando yo escucho a un colega que un paciente en quien uno confía, o sea, uno como persona confía en su médico de cabecera, ¿no? Y que le diga, mire doctor, ¿y cree usted que me puedo poner la vacuna de influenza? ¿Vea? Que su médico le diga, no te vayas a poner eso, etcétera, etcétera. Es triste, ahí pasa, todos los días, a todas horas. Y finalmente usted se refería de ciertos grupos de personas que han estado diciendo, bueno, conocemos, y lo digo acá, a una doctora, ¿vea?, que es la doctora María Barrientos, que recientemente publicó algo que traduce, ella dice que no se va a vacunar, ¿vea?, y tomando una evidencia, ¿vea?, inexistente, ¿vea?, del por qué no se va a vacunar. ¿Vea? Hay un video que circuló en redes sociales, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, ¿vea?, y donde en base a una argumentación nada técnica, ¿vea?, como decir, mire, ¿y tú te has vacunado contra el virus incisional respiratorio? No, dice. ¿Y contra aquel? No. Hace una aseveración
de enfermedades contra las cuales no hay vacuna ahorita. ¿Y cómo me voy a vacunar si no hay vacuna? Vean. Entonces son ciertas cosas que desafortunadamente, ahí vamos al Código de Salud. Vean. El Código de Salud es demasiado laxo. Vean. Y aquí permite que muchas personas, vean, podamos decir que tenemos estos atestados y ni siquiera hemos ido a la universidad. Vean, ¿me entienden? Pero esas son cosas que a nosotros, por ejemplo, yo les puedo decir como gremio médico, y como que siempre yo he estado muy vinculado al colegio médico, al trabajo del colegio médico, nos reclaman los médicos. Mire, ¿por qué ustedes no hacen acciones contra fulano o mengano, contra aquellos que promueven la medicina homeopática, etcétera, etcétera? Porque el Código de Salud no permite, en base a cómo está, que ellos estén bajo la legislación del Código de Salud y poder ser sometidos a las mismas sanciones que los doctores en medicina o los otros profesionales que están dentro del Consejo Superior de Salud Pública puedan tener. Entonces es otra tarea pendiente también en la reforma del Código de Salud. Gracias. Bueno, ese creo que es ya una tarea que le quedará a la próxima Comisión de Salud a partir del 1 de mayo, el próximo periodo. Hoy por hoy hemos sacado en esta legislatura la ley de prácticas clínicas, la ley de donación y trasplantes, la ley también del Sistema Nacional Integrado, y estamos queriendo concluir la ley, un nuevo marco jurídico, la ley del Consejo Superior de Salud Pública. Así que creo que también la próxima tarea que tiene esta comisión es el código y otras que hay que actualizar y mejorar. Y creo que una es la que viene, la reforma a leyes como las que ustedes han planteado de la ley de vacunas. Me ha pedido la palabra el doctor Emilio Correa. Bueno, doctor Morales. Sí, yo tal vez mi último comentario va a ser, ahí se habló del por qué solo AstraZeneca y Pfizer, ¿verdad? Pero en las reuniones sí se ha tomado en cuenta, se ha hablado dentro del mecanismo COVAX otras vacunas. Se ha hablado de la de Janssen, se ha hablado también probablemente Sanofi Glaxo, se ha hablado de Moderna, dentro de esos contextos de vacunas. O sea, se ha hablado todo eso. O sea, no han sido esas únicas dos vacunas, solo para aclarar ese punto, pero siempre tomando en consideración lo que se va conociendo en base a los datos de fase 3. ¿Verdad? Entonces solo es cerrar ese punto, ¿verdad? Bueno, nosotros como diputados y diputadas de la Comisión de Salud de esta Asamblea Legislativa, quiero agradecerles los aportes, los insumos, este encuentro que hemos tenido a muy alto nivel técnico y por supuesto esperando que el gobierno haga lo que tenga que hacer para proteger la vida y la salud de la población ante esta enfermedad del COVID-19. Tiene los recursos necesarios para hacerlo. Desde ya, este experimento que estamos teniendo a una pandemia inédita y realmente hay que decirlo, hemos contado, ellos han tenido todos los marcos jurídicos necesarios para poder dar un buen manejo y por supuesto han tenido todos los recursos financieros que esta Asamblea le ha autorizado. Así que esperamos que venga ya muy pronto la vacuna y no esperemos ni el primero ni el segundo semestre del año para poder proteger la salud de nuestro pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias al doctor Mauricio Ernesto Flores Morales, al doctor Héctor Eduardo Guidos, a la doctora Linda Molina de Borja, a la doctora Ana Mariela Valladares, al doctor Iván Montoya, al doctor Mario Gamero y al doctor Iván Solano. Muchísimas gracias.
Bueno, agradezco a los colegas por haber estado esta tarde acá escuchando al Comité Asesor de Prácticas de Inmunización. Yo nada más quisiera ver, por lo que dijeron los miembros de dicho comité, si pudiéramos tener un acuerdo para poder invitar a el coordinador o el equipo técnico del Ministerio de Salud al del programa de inmunizaciones, para poder también traerlo y escucharlo, ¿verdad? No sé si podemos tener ese acuerdo esta tarde. Bueno, los que estén de acuerdo en poder tener como invitados en la próxima sesión de la comisión al coordinador o al equipo técnico del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, favor votar. Por unanimidad de los presentes, entonces, sacamos este acuerdo. Les agradezco mucho, colegas, diputados y diputadas. Doy por cerrada la Comisión de Salud. Ahora, conocer las leyes y decretos de la Asamblea Legislativa está al alcance de un clic. Visite nuestro portal legislativo en www.asamblea.gov.sb. En el apartado Leyes podrá conocer leyes y decretos que han sido clasificados en últimos decretos aprobados, acuerdos de reformas a la Constitución, legislación de igualdad de género, leyes y decretos por año, así como también anuarios legislativos y fechas conmemorativas, entre otras. Nuestro sitio web le proporciona fácil acceso a las leyes y decretos por medio de una búsqueda avanzada. Para más información, puede escribirnos a índice.legislativo@asamblea.gov.sb. Asamblea Legislativa.